La hija del presidente electo Edmundo González Urrutia está secuestrada. No, no es un clickbait. Está dentro de Venezuela con su esposo y con sus hijos. Si alguien que esté viendo este video no entiende que los tienen de rehenes, es porque no entienden de nada de lo que pasa en Venezuela. Edmundo intentó incluirlos en el vuelo del exilio, pero el régimen se negó. Claro, ellos son la garantía de que los genocidas lo pueden controlar emocionalmente. Me refiero a Edmundo. ¿Actuaría usted con la firmeza del caso sabiendo que la vida de su familia está en juego? ¿Por qué no calcularon esto con antelación? Cuando hay una guerra, lo primero que muere es la verdad. Y en Venezuela se libra la mamá de todas las guerras. La madrugada del sábado, una noticia que nos dejó a casi todos sin palabras, salía a la luz. Edmundo González Urrutia, candidato opositor a la presidencia y presidente electo, estaba en camino a España. Una decisión desesperada que sacude los cimientos de la política venezolana. ¿Quién lo informó? Nada más y nada menos que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen. En un ridículo mensaje de Instagram, ella notificaba que el gobierno le había otorgado a González un salvoconducto. En aras de la tranquilidad y la paz política en el país, dijo. Pero claro, como si esa paz existiera bajo un gobierno que ataca a sus opositores sin piedad. Contradictorias declaraciones salieron después. Todo es demasiado oscuro. Y claro que, como siempre, a los chavistas yo no les creo ni el Padre Nuestro, el original. No la blasfemia esa que inventaron al Mortadelo. El fiscal de facto, cada día más disociado, vive dentro del closet. O sea, en Narnia. En otro mundo. Bueno, usted me entiende. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Curiosas palabras. Dice que negociaron con España, pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice todo lo contrario. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Ok, recapitulemos. Delcy dice que hubo negociación. El gobierno de España dice que no hubo. María Corina también dice que no. Y por si fuera poco, el subnormal del canciller Iván Gil, todo un Gil, dijo lo siguiente. El señor González Urrutia se refugió en la embajada del Reino de los Países Bajos un día después de las elecciones. Es decir, su plan jamás fue un tema electoral. Ya, ¿qué sabía, señor González Urrutia, que pasaría en Venezuela, que se fue a refugiar? Ese era el mismo día que los comanditos del terror estaban ocasionando desastres y violencia en todo el país. Es decir, mientras los comanditos del terror incendiaban módulos policiales, atacaban escuelas, atacaban hospitales, el señor González Urrutia en ese mismo instante se estaba refugiando en la embajada del Reino de los Países Bajos, según lo confiesa el propio ministro de ese país. A este payaso solo le faltó decir que mataban monjas, torturaban pingüinos y, no sé, degollaban a osos panda. Pero, ¿qué lo llevó a esta drástica decisión? Todo comenzó el 2 de septiembre, cuando la Fiscalía General emitió una orden de arresto contra él. Lo acusaron de 6 delitos, entre ellos estar vinculado a la página web que reveló los resultados de las elecciones del 28 de julio, unos resultados que el régimen jamás se imaginó que veríamos. Pero no era todo. 3 días después, su abogado José Vicente Haro declaraba que no había planes de que González abandonara el país. Él seguirá aquí, exigiendo junto a los venezolanos el respeto de la voluntad popular. Eso decía Haro con firmeza. Pero el destino tenía otros planes. El viernes 6 de septiembre, las fuerzas de seguridad del régimen rodeaban la embajada de Argentina en Caracas. Una noche de miedo, de tensión y de mucha zozobra. No era la primera vez que algo así pasaba, pero esta vez
era diferente. El mensaje del régimen estaba claro: no hay lugar seguro para ningún opositor en Venezuela. Esa misma noche aparentemente todo cambió. González Urrutia, consciente de que su vida y su libertad corrían peligro, y también la de su familia, tomó la decisión desesperada. En cuestión de horas, organizó su salida del país. Su destino, España. Una decisión de urgencia. Así lo dijo su abogado. No había otra opción. Era ir a prisión por crímenes que, por supuesto, él no cometió, o huir para salvar su vida y la de sus hijos. El mismo González lo confirmó en un mensaje de audio. Dijo textualmente: mi salida de Caracas estuvo rodeada de presiones, coacciones y amenazas. Amenazas de no dejarlo salir. Así que, ¿cuántas opciones quedaban? Un país donde no se respetan las embajadas, donde los derechos humanos son letra muerta, donde todo aquel que se opone está condenado. ¿Qué dijo el régimen? Tarek William Saab salió rápidamente a decir que González fue presionado por su partido. De verdad, Tarek, presionado por su propio partido. A estas alturas, ¿qué más vas a inventar aparte de agrandar cosas en Photoshop? Sí, el fiscal del Photoshop, Saab, asegura que el caso contra González será cerrado tras su salida a España. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que González Urrutia, en su calidad de asilado, poco va a poder decir. Esto sin la anuencia de Pedro Sánchez. Pero después nos enteramos que desde el mismísimo 29 ya se estaba refugiando en la Embajada de los Países Bajos. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Caspar Belkamp, quien además señaló que había extendido la estadía de Edmundo por cuanto él quisiera, pero que fue Edmundo quien decidió acelerar todo para irse a España. No sé si a ti te llamó la atención el cambio repentino de Pedro Sánchez, antes que todos supiéramos lo que estaba pasando en las sombras. O más atrás, el lunes 2 de septiembre, cuando Isabel Díaz Ayuso pidió al gobierno de su país que le diera asilo al presidente electo. Porque a Díaz Ayuso yo le creo, pero a Pedro Sánchez, el mismo que pactó con Podemos, o sea, el chavismo español, para poder hacer gobierno, a ese no le creo nada. De hecho, me inclino a pensar que le hizo un favor a Maduro con premeditación. Está claro que la lucha va a continuar, pero ahora sin el presidente electo. Venezuela es un país tan complejo que ha neutralizado al derecho internacional. Es más, hoy la CPI tuvo que aclarar que las investigaciones continúan de manera independiente pese al nepotismo de Karim Khan, el inútil. Sí, el inútil fiscal que tiene a su cuñada como defensora de Maduro mientras él investiga de manera independiente. Es tan complejo nuestro país que el futuro presidente electo ahora está asilado porque un presidente ilegítimo desde 2019 le robó las elecciones. Un genocida que se juramentó en el TSJ, controlado por él mismo. No sé si se acuerdan en aquella época del infame Michael Moreno. Porque a la Asamblea Nacional no fue. Por supuesto, esto sería entrar luego en el cuento del interinato, que no es para este video. En una encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad, les pregunté sobre sus impresiones de lo que pasa con Edmundo. 88% de ustedes dijo o votó por la opción que todo era parte de una estrategia. No voy a ser yo quien juzgue la decisión del presidente electo, pero su carta sonó más a renuncia que a esperanzas. ¿Quién nos dice que el destierro no fue bajo amenaza de daño físico a sus familiares? ¿Quién nos asegura que estando fuera los rojos rojitos no lo quieren silenciar so pena de castigo de quienes quedaron dentro? María Corina sigue en Venezuela, capaz dentro de alguna embajada. No ha mostrado signos de doblegarse. Hasta el momento sigue siendo la luz al final del túnel. Aseguró que el 10 de enero Edmundo se va a juramentar. Y espero, de verdad, con todo mi corazón, que así sea. Que se hayan recalibrado las estrategias y que considere la fuerza como prioridad. Porque el ganador de las elecciones ya no está en Venezuela. Y el que está lleva arruinándole la vida a los venezolanos desde hace al menos 11 años. Por su parte, Eric Prince e Iván Simonovic compartieron el día de hoy en redes sociales una página junto a otras personas con una cuenta regresiva. La cuenta termina el 16 de este mes. Junto al conteo reza la siguiente frase: al régimen se le acabó el juego, esta vez es distinto. Por cierto,
¿Será que el avión de la Fuerza Aérea Española paró en República Dominicana por algo más que combustible?